Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la escuela virtual de estudio Beit Midrash, que consiste en una preparación para el curso que tenemos disponible para ustedes y que iniciamos el día 9 de agosto del presente año. Bien, este curso lleva por título Estudiando el libro de Apocalipsis, y en el video anterior estábamos compartiendo con ustedes el temario, la forma de trabajar que vamos a tener, que es a través de la plataforma YouTube, ¿cierto? En modo oculto, que significa que aquellos que tengan el link solamente van a poder acceder al curso previa a la cancelación, ¿cierto? De las clases, que son 4 clases mensuales, una vez por semana, por supuesto, y con un aporte de 10.000 pesos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver muchas cosas en el temario. Está allí, hemos enviado a algunos de nuestros amigos el PDF que está reflejado en el video anterior de este canal. Bien, en este momento estamos haciendo una especie de preparación, un preliminar que va a ser bien interesante, que si usted quiere lo puede ver ya como para calentar motores, y que incluye el poder tener unas definiciones o conceptos acerca de Apocalipsis que de repente hay mucha confusión a la hora de poder definir qué es realmente el libro de Apocalipsis. Si es solamente uno, si hay varios, por qué los otros no se toman en cuenta, o por qué uno debe tomarlo en cuenta, o por qué uno no debe tomarlo en cuenta. Son muchas preguntas, son muchas definiciones y que nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el temario, donde vamos a hablar acerca de las enseñanzas que tienen que ver con las ascensiones a los cielos, también sobre los viajeros cósmicos, el estudio, ¿cierto?, clásico de los profetas, porque hay que estudiar por qué en la antigüedad se daba mucho las profecías, y sobre todo que cuando uno empieza a estudiar a los profetas de la escritura, hay muchos profetas que solamente son mencionados en la Biblia, pero que no escribieron o no quisieron, ¿cierto? Que fueran escritos canónicamente hablando. Y hay algunos profetas que fueron considerados profetas internacionales para la época. Estamos hablando de un periodo antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de siglos antes de Cristo. El concepto de profeta ya incursionaba, ¿cierto?, en territorio extranjero, como por ejemplo el caso de Jonás o como el caso de Nahum. Bien, hay muchos profetas que visionaron en el tiempo bíblico, por supuesto, pero que fueron en tierra extranjera, que Dios les reveló algunos misterios, como por ejemplo el Ezequiel, ¿cierto? El profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros no nos quedan claro. Me refiero a las personas comúnmente que no se han interesado en el estudio de los profetas de Israel, que cada profeta tiene una particularidad, tiene un estilo, tiene una forma de redactar, tiene una forma de operar su profecía, y que hay algunos que fueron más profetas mentales, hay unos que fueron profetas en el aspecto más emocional, como en el caso de Jeremías, y que de una manera quizás de desconocimiento, al profeta Jeremías, por ejemplo, le llaman el profeta que llora mucho. Coloquialmente hablando, se le llama el profeta llorón. Pero esas palabras o esos apelativos, hermanos, son bastante nefastos, lo debo decir, porque la persona que dice este profeta es más llorón o menos llorón es porque no conoce o no comprende la calidad de profecía que Dios le entrega al profeta para entregarle al pueblo. Bien, entonces nosotros definimos como profeta clásico, ¿cierto?, al profeta que tiene un estilo y una forma, y hay algunos que operan desde la parte más emocional, otros más mental, y otro que tiene que ver más con inteligencia. ¿Ya? Hay profetas que operaron más con el cerebro izquierdo, otros más con el cerebro derecho. Esto dentro de el estudio profundo uno se va dando cuenta que, por ejemplo, hay grandes diferencias entre el profeta Isaías y el profeta Ezequiel. ¿Sí? El profeta Isaías, por ejemplo, él operaba desde una forma, de una estructura,
¿cierto? Mental más didáctica, más específica. Al estudiar, por ejemplo, al profeta Isaías, uno puede leer la profecía como si fuera poesía, como poema. Es muy claro, la revelación es muy clarita. Es como prácticamente que está viendo la visión o el mensaje y que para él es muy claro, no hay tanta cosa oscura, tanta interpretación, sino que es súper claro lo que va a pasar. En cambio, por ejemplo, con el profeta Ezequiel opera desde un ámbito también mental, pero que tiene muchos códigos. De hecho, ya el solo hecho de ver el capítulo 1 de Ezequiel, nos damos cuenta de que está hablando de un tema que antes no había sido conocido por ninguno de los profetas anteriores, ni después de él hubo tanta visión con respecto a cómo está estructurado el universo, ¿cierto? Los universos que operan detrás del universo físico. Bien, de hecho, dentro de la tradición judía se conocen los escritos de Ezequiel como los escritos de la Merkabá, y este es un tema bien denso, bien profundo, que de hecho es uno de los temas favoritos a los cuales por algunos años nos hemos abocado a estudiar, a investigar a Ezequiel, porque en el capítulo 1 hay toda una doctrina antigua de cómo poder llegar a esos niveles de operación, de visionar de esa forma, de ver, ¿cierto?, al Eterno en su carruaje con los seres vivientes y que su profecía está como críptica. Bueno, dentro de la operatoria, y yo digo operatoria porque cada profeta tiene recursos, eh, ya sea mentales, psicológicos, espirituales, emocionales, y va de acuerdo a su carácter. Dios le va entregando al profeta el mensaje que necesita entregar. ¿Ya? Esto es muy importante porque dentro, por ejemplo, del cristianismo, dentro de la teología o de la escatología, se hace una separación entre profetas mayores y profetas menores. Pero dentro de la tradición judía no hay profeta ni mayor ni menor, sino que operan a medida que la profecía es entregada específicamente con un código. Cada letra hebrea tiene un código. Por lo tanto, si un profeta tiene 60 capítulos, o un profeta tiene 40 capítulos, o un profeta tiene un capítulo, o tiene 4 capítulos, por ejemplo, en el caso del profeta Abdías, no quiere decir que el que tiene 60 sea mayor dentro de la tradición hebrea, sino que analizando las profecías que eran de un solo capítulo, o en el caso de Jonás, por ejemplo, cuando yo analizo los 4 capítulos del profeta Jonás, me voy dando cuenta de que cada palabra es críptica, que cada desencriptación equivale por lo menos a 60 o a 70 capítulos, hasta 100 capítulos por cada desencriptación, por así decirlo. Entonces, no hay, ¿cierto?, dentro del origen hebreo que alguien diga, no, este profeta es mayor o es menor. Sí existía diferentes escuelas que tenían un estilo muy particular de profetizar o de cómo llegar a la profecía, a través de la música, a través del llanto, que todo eso lo vamos a ver nosotros en el curso. No es solamente estudiar Apocalipsis para aprender qué es lo que viene, sino que cómo se puede llegar a dejar, ¿cierto?, nuestro cuerpo, nuestro recipiente, para que sigan llegando revelaciones. Ahora, esto para algunos es muy novedoso porque dicen, no, mira, el tema de los profetas de Israel ya pasó, algunos dicen así, no hay nada que agregar ni nada que quitar. Sí, en eso estamos claros, pero la escritura, y sobre todo en el libro de Deuteronomio y también en el Nuevo Testamento, nos habla que el Creador en el final de los días se iba a comunicar a través de visiones y sueños. Las visiones son procedimientos extáticos, y no hablo de estar quieto, sino que hablamos del éxtasis. Y esta palabra es muy compleja de definir.
El éxtasis es un estado de trance donde muchos hombres y mujeres pierden toda su capacidad, ¿cierto?, corporal, y queda prácticamente, si yo lo veo desde afuera, pareciera que estuviera muerto. Pero la persona está en trance, no perdiendo la conciencia de que está vivo. Entonces, las visiones operan de esa forma. Cuando alguien dice yo tuve una visión, ya la persona puede estar incluso sentada y puede estar ahí con los ojos cerrados, o algunos pueden estar con los ojos abiertos, y ellos no están acá. A eso también se le llaman algunos ascensiones, y en otras se le llama viajero, que el cuerpo queda como muerto y solamente se escucha respirar, o hay algunos que quedan 10 minutos sin vida y que el cuerpo y el alma y todo lo de él está en otro universo. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar cómo opera el profeta, ¿cierto?, de visión, o el profeta que habla Dios a través de sueños, nos vamos a dar cuenta de que hay grandes diferencias y que esto no hay que añadir, obviamente, al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis de Juan no hay que añadirle nada. Pero eso no quita que el Creador se vaya a comunicar con su pueblo mediante profetas, que son muy escasos hoy día, o personas que sueñan. Y de hecho me pasó algo muy particular, que algunas personas, nosotros teníamos 2 cursos optativos para iniciar en esta escuela. El primero era interpretación de sueños, que por misericordia del Creador llevamos trabajando en esa área de trabajo espiritual, de interpretar sueños, desde los 13 años de edad. Me refiero yo siendo pequeño, de los 13 años de edad, desde ahí que por misericordia del Creador estamos ayudando a mucha gente a poder interpretar su sueño. Y teníamos ese curso de interpretación de sueños y el libro de Apocalipsis. Entonces, la mayoría decía de los sueños, no, yo prefiero Apocalipsis. Entonces, curiosamente, el libro de Apocalipsis igual nos va a arrastrar al tema de los sueños. De alguna manera, igual están juntos. Entonces, en este preliminar, amigos, yo les quiero invitar, como familia, como escuela, a que nos podamos interiorizar un poquito más sobre Apocalipsis. Y bueno, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la definición de Apocalipsis que hoy está en las iglesias, digo lamentablemente, es un Apocalipsis que está definido según el cine. ¿Ya? Con esto, a ver, no se malinterprete. No quiere decir que las cosas que muestran en el cine, ya sea que cae un meteorito, que hay un maremoto, que la falla de San Andrés, el volcán del Kilimanjaro, el Yellowstone, películas como Volcano, películas como El día después de mañana, el 2012, no vaya a ocurrir. Por supuesto, está profetizado que va a ocurrir un evento así. El tema es que la impregnación que dejó el cine sobre Apocalipsis es solamente calamidad. Bien, solamente destrucción. Eso es lo que el concepto o la definición de Apocalipsis que hoy día la iglesia tiene es según el cine. Omite que Apocalipsis significa revelación y que incluye la revelación del Hijo de Dios, que tiene el control absoluto del universo espiritual y del universo físico. Que Él es el Señor de la muerte y del Hades. Esa es una revelación muy grande, que para el antiguo Israel, todavía algunos que no creen en el Mesías, es súper complejo definir qué es lo que sucede con la muerte o qué es lo que sucede después de la vida. O sea, la muerte es la nueva vida. Entonces, ¿para dónde me voy? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para acá? Eso el Apocalipsis revela que el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé, el Hijo de Jehová, el Mesías, Cristo, Jesucristo, está revelado como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Como el Señor fiel, el testigo fiel y verdadero, dice Alfa y Omega, que en hebreo es Aleph y Tav. Y eso tiene una connotación muy dimensional
y universal que es muy compleja de definir, pero no quiere decir que no se pueda explicar. Se puede explicar en cierto nivel y por eso que lo vamos a ver en el curso. Entonces, cuando la gente, de hecho, recuerdo una iglesia dos iglesias, recuerdo que me tocó poder compartir cursos de Apocalipsis y la gente el primer día o las primeras charlas o conferencias se llenaba la iglesia completamente y la gente tenía preguntas como ¿quién va a ser el anticristo? Si va a ser de Europa, si va a ser de África, si va a ser de Israel, y qué es lo que es el dragón, qué es lo que es la bestia, quién es el anticristo. Entonces tenía una noción que Apocalipsis hablaba más del anticristo cuando es todo lo contrario. El Apocalipsis revela a Jesucristo en todo su esplendor. De hecho, podríamos decir coloquialmente hablando que el anticristo es un pelo en la cola en el libro de Apocalipsis. Entonces, alguien dice, pero ¿cómo dice? Por si es la bestia y todo. Sí, estamos claros en eso. Pero el anticristo no se manda solo. No se manda solo. Él no va a hacer lo que quiere porque sí quiere. No. Hay un permiso y hay un tiempo que está definido que le dice que son 3 años y medio que se le va a dar autoridad. Y aquí vienen las preguntas existenciales. Algunos dicen, no, es que el anticristo es solamente un concepto, no es una persona. Y hay otros que dicen, no, si ya existió el anticristo, era Nerón, era Hitler. Otros dicen que Bill Gates. Y entramos a los temas de discusiones escatológicas y posturas o pensamientos, que obviamente eso lleva a interminables discusiones, pero eso no lo descarta a uno de poder investigar. De hecho, en estos años, gracias a Dios, hemos estudiado todas las posturas hasta el alcance que hemos tenido de diferentes ramas, ya sea cómo ve el Apocalipsis en la raíz hebrea, cómo lo ve el misticismo judío, cómo lo ve el adventista, cómo lo ve el cristiano, cómo lo ve el evangélico, cómo lo ve el católico, cómo lo ve el budista, cómo lo ve el islam, porque el islam tiene, amigos, un apocalipsis muy parecido al nuestro y que revela muchas cosas que de hecho están sucediendo hoy día allá en Arabia Saudita y en todos los Emiratos Árabes. Entonces, hay cosas que son muy, muy, muy densas y que nos llevaría a un mundo. Por eso les dije que esta planificación que tenemos de Apocalipsis son de 6 meses. O sea, estamos hablando de 4 clases mensuales. Ya te puedes imaginar, probablemente no nos alcance a estudiar todo lo que queremos. Pero está el programa para 6 meses y si los hermanos quieren continuar, los amigos quieren continuar, no hay ningún problema, continuamos y puede darnos 1 año, 2 años, 3 años, hasta donde Dios quiera. Bien, entonces la visión que tiene la gente hoy día de Apocalipsis es una visión según el cine, según Hollywood. Entonces dicen Apocalipsis, fin del mundo. Y no es así. El fin del mundo y el nuevo inicio de la nueva era del Mesías y el reinado de Dios por siempre y para siempre es el sello del Apocalipsis. Pero no es eso solamente, sino que hay todo un trabajo de investigación desde el capítulo 1 al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que no se ha logrado dimensionar. ¿Cómo es que Juan, estando en la isla de Patmos, dice, vi en el cielo una puerta abierta, y después dice que se encuentra presenciando una coronación? Nadie era digno de abrir los sellos y apareció uno, ¿cierto? Que nosotros sabemos quién es. Entonces, ¿cómo llegó Juan ahí? Alguien dice, mira, Dios lo escogió. Ya, podríamos decir, Dios lo escogió. Pero Dios escoge a cualquiera. La pregunta, ¿Dios escoge a cualquiera o escoge a aquel que le busca? Por una parte, no confundir con el concepto de salvación, porque aquí no estamos hablando de eso, no estamos hablando de si se salva o no se salva. Estamos hablando a quién Dios escoge para entregar un mensaje. Entonces, nos pasamos nosotros a la definición 2, que es la definición del profeta y los diferentes aspectos de la profecía.
estudiar, por ejemplo, a Jeremías, ¿cierto? Desde un plano emocional, nos va a dar cuenta a nosotros que si no hubiese sido Jeremías, probablemente Dios hubiese guardado silencio para entregar un mensaje, porque Jeremías era ideal para esa época. Porque toda la gente, cuando tú estudias la profecía de Jeremías, te vas a dar cuenta que el descontrol del pueblo era en el aspecto emocional, no era en el aspecto intelectual. Por lo tanto, cuando yo estudio a los profetas y me doy cuenta que Jeremías era el indicado para entregar ese mensaje, era porque el pueblo estaba desbordado en sus emociones. Por eso que Dios levanta a Jeremías, y no pudo haber levantado, por ejemplo, para entregar el mensaje de Jeremías, por ejemplo, Isaías no lo pudo hacer, ni Ezequiel lo pudo hacer, porque Ezequiel y Isaías fueron profetas que estaban entregando un mensaje a nivel intelectual. ¿Ya? Intelectual no significa usar la inteligencia como la inteligencia que el mundo cataloga como el coeficiente intelectual. Estamos hablando de una inteligencia superior. ¿Ya? Entonces, la operación del profeta es que entrega un mensaje de acuerdo a la situación que está viviendo el pueblo. Entonces, estudiar a Jeremías, hermano, es algo que te tiene que... el que no lee o no ha leído seriamente al profeta Jeremías y no ha llorado, es porque realmente la mentalidad que tiene esa persona es solamente estudiar intelectualmente, teológicamente, analizar a Jeremías, estudiarlo históricamente y no va a sentir absolutamente nada. Pero cuando la persona llega a conectar con sus emociones, va a sentir que Jeremías le está hablando a él. O te está hablando a ti, o me está hablando a mí. Porque cada profeta, si nosotros queremos, por ejemplo, analizar a Ezequiel, wow. O sea, lo que profetizó Ezequiel y la experiencia de la Merkabah o del carruaje, el carro, el trono de Dios, de hecho hubo muchas disciplinas hebreas y judías que se dedicaron a replicar las la doctrina del capítulo 1 de Ezequiel. O sea, hay algunos que... Esto es como la historia del atleta que antiguamente dentro de los Juegos Olímpicos, estoy casi seguro que fue así, que hubo un atleta que superó el récord. Nadie superaba ese récord. Y hubo una persona que sí corrió a una velocidad que superó el récord. Y luego las personas, todas detrás de él, con los años, empezaron a batir los récords del primero. Después, el segundo batía el récord del primero, el tercero del segundo, el cuarto batía el récord del primero, del segundo y el tercero, y el quinto batía el récord del primero, segundo, tercero y cuarto. Eso significa que los sabios de Israel replicaron las técnicas que usó el profeta Ezequiel para buscar a Dios, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en parte, obviamente que no tan detalladamente, porque para estudiar acerca de la Merkabah, así se conoce la doctrina de la Merkabah, es estudiar todo lo que es la meditación, las técnicas meditativas, cómo tengo que estar, cómo tiene que estar mi cuerpo, qué alimentación tiene que tener. Es todo un tema bien bonito, bien fuerte, bien profundo, y que obviamente no alcanza en este curso. Tenemos la opción de poder estudiar en forma detallada en otros cursos que quizás el creador nos permita. Bien, entonces, estudiar a Ezequiel, los sabios de Israel estuvieron intentándolo, y de hecho hay muchos escritos de sabios de Israel que alcanzaron a llegar casi, no digo completamente, casi al nivel de Ezequiel. Y no digo que lo lograron, sino que casi llegaron. Casi. Y ese casi es que por lo menos ascendieron más arriba del segundo, tercer cielo y cuarto cielo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la definición del profeta y los diferentes aspectos de la profecía, nos damos cuenta de que cada profeta tiene un aspecto que enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, lo que dice Isaías, en el capítulo 6, por ejemplo, de Isaías, dice que ve el trono también, pero lo ve de otra manera. Y aquí hay un gran detonante en que en la profecía de Isaías, el templo de Jerusalén todavía estaba,
Y en el tiempo de Ezequiel, el templo estaba a punto de ser destruido y de hecho el templo, algunos dicen que él no lo alcanzó a ver destruyéndose, pero vio cuando en el templo se desconectó la espiritualidad. Entonces, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel son dos paradigmas de un antes y un después cuando el templo estaba en vigencia. Por lo tanto, para el profeta Isaías era la profecía ver como que fuera una película, como que Dios le estaba mostrando una película, y él solamente se dedicaba a anotar y a tomar apuntes para entregar el mensaje súper claro. En cambio, con Ezequiel, todo lo que ve son códigos, que describe a los seres vivientes y después describe animales vivientes. Entonces, cuando dice seres vivientes y animales vivientes, alguien puede decir es lo mismo. No, no es lo mismo. Es que bajó de categoría para poder explicar a la persona que le pudiera entender. Porque decir ser viviente en la antigüedad, la gente no entiende la definición de un ser vivo. Y no porque no sea inteligente, sino porque la definición en las fuentes hebreas y bíblicas nos hablan que un ser vivo significa que tiene más vida de lo normal. Eso quiere decir que tiene poderes sobrenaturales. Ya para que me entienda un poquito. De poderes sobrenaturales de una persona común y corriente. Entonces, cuando Ezequiel muchas veces dice que él vio seres vivientes y de repente dice ve animales, entonces inmediatamente él cambia, ¿cierto?, un aspecto de la visión para que le puedan comprender, porque de otra manera no le pueden comprender. Y la habilidad que tiene Ezequiel para redactar sus visiones y sus profecías es magistral. No digo que Isaías no lo sea, de hecho Isaías es magistral en lo que dice porque su elevación es distinta a la de Ezequiel. Entonces cuando hablamos de Daniel, por ejemplo, cuando hablamos de Juan, el Juan de Apocalipsis, nos damos cuenta que Juan de Apocalipsis obtiene técnicas espirituales de visión de cada uno de los profetas para hacerlo en uno solo. Por eso es que es tan impresionante. ¿Ya? Y para finalizar, amigos, estos son los preliminares. Este curso va a ser bien bonito, bien impactante. Y alguien dice, pero 10.000 pesos mensuales, te vas a llevar una gran sorpresa y probablemente tu espíritu se despierte, porque no solamente vas a aprender los códigos para poder interpretar algunos capítulos del libro de Apocalipsis, sino que tu misma vida va a ser un recipiente para que sea disponible para visiones y sueños. Y no es esto vender humo, por si acaso. Ya, gracias a Dios, la experiencia que hemos tenido en hermanos que están estudiando con nosotros, ellos mismos te pueden testificar cómo ha cambiado su vida en otras áreas que no tienen que ver con esta específicamente, pero sí que el estudio no solamente es intelectual, el estudio que hacemos nosotros también es con práctica para la gloria del Creador. El último punto que me gustaría comentarle a ustedes es las diferencias y similitudes del profeta clásico y del sacerdote del antiguo Israel bíblico. Lo que llaman los eruditos o los expertos es que el profeta, a diferencia del sacerdote, es que el profeta escucha la voz de Dios para transmitir un mensaje a una persona. Atención con lo que estoy diciendo, porque hay diferencias y hay similitudes del profeta clásico y del sacerdote del antiguo Israel bíblico. Por ejemplo, cuando viene el sacerdote tiene todas las técnicas, que lo vamos a ver en el curso, una de sus técnicas, que era usar el urín y el tumín, cuando hablo del sumo sacerdote. Y el sacerdote normal, para poder llegar, ¿cierto?, a levantar o a elevar a una persona, primero, el sacerdote no es la figura que todos creen que el sacerdote, como por ejemplo un sacerdote católico, un sacerdote de alguna entidad religiosa. No, estamos hablando de un hombre que tiene conocimientos esotéricos y espirituales y que hace que una persona cuando venía, ¿cierto?, con su ofrenda
o con su sacrificio por el pecado, de los pecados conscientes, o pecados inconscientes, mejor dicho, o esos pecados intencionales, o pecados que no tenía la intención de pecar, el sacerdote miraba a la persona y la escaneaba inmediatamente. O sea, el sacerdote del antiguo Israel era una persona que no te ibas con cuento con él. ¿Por qué? Porque la figura del sacerdote era llevar a la persona que estaba en transgresión, conducirla, ¿cierto?, por cerca del altar, para que esa persona presentara su ofrenda como parte de una reconciliación. Y el sacerdote ocupaba el lugar de esa persona. Era como una especie de intercesor. Por eso que la figura del sacerdote no es una figura solamente religiosa como la mayoría de la gente cree o quiere creer. El sacerdote era un hombre que tomaba a la persona que había transgredido y lo conducía para él poder decirle a Dios: mira, esta persona quiere reconciliarse contigo, ha pecado, no tenía la intención de pecar, y él trae una ofrenda y yo te la voy a presentar a ti, Creador. O sea, en otras palabras, el sacerdote es la voz del pueblo hacia Dios y el profeta es la voz de Dios hacia el hombre. Mira qué fantástico. Y lo digo con bastante lentitud. El sacerdote era la voz del pueblo hacia Dios y el profeta era la voz de Dios para hablarle al pueblo. Eran oficios y rangos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el sacerdote eran seleccionados a pulso o a dedo, porque los sacerdotes tenían que ser del linaje de Aarón, descendientes de Aarón, las 24 familias arónicas. Por eso que en Apocalipsis se ve que hay 24 tronos. Y eso no es menor. Entonces, el sacerdote es la persona encargada de evaluar al pecador, por así decirlo, y decir: mira, por esta transgresión tú te vas a reconciliar con Dios y yo voy a hablar por ti. Pero una vez que se haga el ceremonial o el ritual de perdón de pecado, porque son 5 tipos, o sea, 5 tipos de sacrificios y por lo menos unos 3 o 4 tipos o diferentes de pecado que había que reconciliar. Y obviamente que el profeta, o sea, perdón, el sacerdote, una vez que veía que nuevamente venía el mismo pecador, ya te llamaban a terreno y ya te decían: a ver, tú tienes un serio problema con tu cuerpo, con tu emoción, que estás pecando y cayendo en lo mismo. Entonces, si yo te veo una tercera vez, vamos a conversar. Entonces, el sacerdote no es como la gente lo ve en las religiones. El sacerdote era un hombre que era el encargado de comunicar lo que el hombre le quiere decir a Dios, pero que Dios no está conciliado con el hombre. Entonces el sacerdote era la persona que le decía: Creador, mira, este hombre y esta mujer vienen ante ti, traen su ofrenda y yo me dispongo a tomar esa ofrenda para dedicártela a ti. Y hay todo un ritual, un ceremonial. Bueno, ¿cómo llegaba entonces el mensaje? ¿Cómo le llegaba la respuesta a la gente si Dios había perdonado o no había perdonado el pecado? Muy interesante. Que esa persona, cuando se iba, el ceremonial se hizo, pero nadie le decía a él si el pecado había sido perdonado. O sea, la reconciliación está. Se hizo la reconciliación, se hizo la paga. Por una transgresión hay un sacrificio que presentar, bien, pero ¿quién te aseguraba a ti que realmente ya no había nada pendiente? Y aquí entra la figura del profeta. El profeta le dice: Dios validó tu sacrificio, sin saber quién era esa persona. Entonces, curiosamente, y digo curiosamente, muchos profetas
eran sacerdotes. Muchos sacerdotes eran profetas. Pero aquí entramos con Jeremías, que Jeremías se educó desde pequeño a ser sacerdote, pero Dios le dice, ahora tú también vas a ser profeta. Y vas a ser profeta. Entonces, estaba entre, ¿qué le digo a Dios por el pueblo? Y Dios me dice a mí que yo le diga al pueblo. Entonces, ¿te imaginas el conflicto interno que había en Jeremías? Por eso que es uno de los grandes. Entonces, muchos profetas no eran sacerdotes, eran campesinos, unos eran agricultores, unos eran boyeros, cuidadores de bueyes, ¿cierto? Y tú te vas a dar cuenta que el profeta clásico es elegido por Dios, no por el hombre. Y los sacerdotes eran elegidos por los hombres de acuerdo al linaje de Aarón. Entonces aquí nos encontramos nosotros con similitudes en que hay una comunicación de ida y hay una respuesta de vuelta. Hay una solicitud de ida, que en este caso lo ocupaba el sacerdote, y hay una respuesta de vuelta por el profeta. Muchos sacerdotes quedaban estupefactos cuando llegaba un profeta y le decía, tu ofrenda que intercediste por esta persona es inválida. Entonces ahí entraban los conflictos. ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes decían, no, pues tú no eres nadie para decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Y el profeta decía, yo tengo todo el derecho de decirte a ti lo que tú no has hecho y te puedo incluso hasta reprender. Entonces, ¿qué pasa con la crisis que nos encontramos nosotros en la iglesia? Que está la figura de repente del pastor que no le gusta a los profetas porque se sienten amenazados. Entonces dicen, no, pues que los profetas se tienen que someter al pastor. No, mi amigo. Dentro de la escritura, el profeta es un cuerpo independiente. El sacerdote, por otro lado, es aparte. Entonces, encontramos aquí, hermanos, que el estudiar el libro de Apocalipsis nos va a ampliar el rango de mente para poder decir, bueno, ¿y un pastor puede ser profeta? Por supuesto que sí. Pero hay pastores que no son profetas y hay profetas que no son pastores. Porque no depende de eso. Puede ser un profeta, un corista, puede ser una mujer Dorca, puede ser una mujer que a lo mejor no participa de ninguna iglesia institucionalizada y que Dios lo llamó como profeta. Porque el profeta no depende de una institución. El profeta no depende de una entidad. No depende de ninguna congregación. Entonces, aquí encontramos las diferencias y similitudes que va a ser muy interesante poder hablarlo. ¿Ya? Así que amigos, de verdad que ha sido una charla, un preliminar bastante interesante que serviría, ¿cierto?, para que cada uno de ustedes pudiera evaluar y realmente dijera, me parece interesante este curso, probablemente despierte mi vida, no solamente tu mente, sino que tu vida completa. Bien, agradezco el que tú puedas compartir este video y este canal y te puedas suscribir, ya va a ser muy importante poder que ustedes se suscriban y bueno, le den la campanita y el me gusta típico que todos dicen. ¿Por qué? Porque esto nos va a nosotros permitir que con un like, con un me gusta, con una suscripción, el rango de expansión de YouTube, el algoritmo, difunda, ¿cierto?, el canal a muchas personas que andan buscando a lo mejor el título de Apocalipsis y les llegue como una opción primera. ¿Ya? Así que un beso, un abrazo para todos. Muchas bendiciones.